Hola, buenos días familia, espero que estén bien todos en sus hogares. En esta mañana quiero agradecerles por conectarse y estar todos juntos adorando al Señor. Gracias a los chicos de la alabanza que nos han dirigido en esta mañana. Y en esta mañana quiero agradecerte a ti que compartes esta transmisión con tus amigos. He escuchado testimonios que nos han mandado por WhatsApp de gente que se ha acercado al Señor en estos días o gente que ha estado recibiendo la palabra por primera vez, y no estemos desaprovechando este tiempo para poder evangelizar, hablar, predicar de Jesús a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a nuestros familiares. En esta mañana también quiero darte gracias a ti por tu fidelidad, por tu generosidad para con la iglesia y para con el Señor, al mostrar tu compromiso, al dar tu aportación económica. Muchas gracias. Muchas gracias por tu obediencia y por estar dispuesto a estar colaborando para que todo esto siga adelante. Bien, pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Y quiero hablarte de una situación que está pasando aquí en la Biblia. El pueblo de Israel estaba viviendo en un tiempo de sequía. Había una sequía que había golpeado a la nación. Estaba pasando un tiempo difícil, y todos sabemos que cuando hay un tiempo de sequía siempre va a haber necesidad. Hay necesidad en el campo, hay necesidad en los animales, y se ve reflejado en todos los aspectos en una nación, en un pueblo, en una comunidad, en donde sea. Siempre se va a ver reflejado cuando hay sequía en algún lugar. Y en este tiempo estaban viviendo una sequía demasiado fuerte, y el profeta Elías llega con los profetas de Baal, 450 profetas de Baal a los cuales Elías se está enfrentando. Y les empieza a desafiar que ellos hicieran un altar, invocaran al Dios de ellos, y el Dios que primero respondiera, ese iba a ser el Dios de Israel. Y los 450 profetas hacen un altar, ponen animales y empiezan a invocar el nombre de su Dios para que respondiera, y entonces la nación viera que Baal era Dios. Y ellos están orando y nunca obtienen una respuesta. De hecho, Elías vacila con ellos y les dice: a lo mejor su Dios está en el baño, estará dormido, estará ocupado, y es por eso que no le responde. Y ellos se cansan de estar orando, se cansan de estar clamando a un Dios que nunca les iba a responder. Tenían muchas preguntas, tenían pocas respuestas, tenían mucha necesidad, pero no había quien supliera la necesidad de ellos en ese tiempo. Y entonces Elías hace un altar, hace lo mismo. Cuando ellos se dan cuenta de que no responde, ahora le toca la oportunidad a Elías. Y fíjate lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice lo siguiente: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres
Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Está orando Elías eso. Recuerda, un tiempo de necesidad, tiempo de sequía, la gente con muchas preguntas, no había respuestas, la gente teniendo una necesidad que buscando quién la supliera, pero no lo podían suplir a través del Dios al cual ellos invocaban. Solamente viene una respuesta de parte del Dios de Elías, que es el mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios tuyo y el Dios mío. Es el Dios que puede traer respuestas, el Dios que nos puede ayudar en medio de nuestros momentos difíciles. Recuerdo la historia de aquella mujer del flujo de sangre. No sé si la recuerdes. En esa vez, esa mujer del flujo de sangre había gastado toda la lana que tenía, había gastado todos los recursos que tenía buscando una respuesta, buscando ser sanada, pero no lo había encontrado. Muchas veces nosotros los seres humanos somos igual que esa mujer. Primero vamos y buscamos respuestas y gastamos nuestros recursos queriendo obtener la sanidad o salvación o restauración en cosas que en verdad sabemos que no lo vamos a poder encontrar, y el único lugar donde vamos a encontrar eso es en la persona de Jesús. Eso que tú y yo estamos buscando, eso que nos va a traer sanidad, que nos va a traer plenitud, que va a traer identidad a nuestras vidas. Y entonces el pueblo de Israel, están ellos esperando la respuesta de Elías. Elías está orando para que venga un tiempo de lluvia, para que la sequía se acabe. Ahora, amados, todos nosotros, todos, deseamos vivir bajo un cielo abierto. Deseamos vivir bajo un tiempo donde la lluvia de Dios se manifieste en nuestras vidas. La lluvia de Dios es un símbolo de bendición. Cuando llueve, a mí me encanta ver llover. Cuando llueve, los montes reverdecen, los animales están, creo, contentos de saber que tendrán pasto. Cuando llueve, los ríos se llenan de agua. Cuando nuestra presa se llena de agua, cuando llueve, es una manifestación de bendición. Ahora, ellos están esperando que venga la lluvia. Tú y yo estamos esperando que el cielo se nos abra en un momento difícil. Estamos pidiendo que Dios abra los cielos, que Dios nos dé respuestas, que el Señor bendiga nuestras vidas. Pero quiero hablarte de algunas cosas que Elías nos enseña en esta mañana. ¿Cómo cosas que tú y yo podemos hacer para vivir bajo un cielo abierto, para cambiar nuestro estado de sequía a un estado de bendición, para cambiar nuestras vidas de un momento de gran necesidad, a lo mejor innecesaria, a un momento de bendición en nuestra vida, a lo cual Dios nos quiere llevar? Recuerda lo que dice Primera de Pedro, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el divino poder que hay en Cristo Jesús, para que vivamos esta vida como Dios manda. Pero fíjate, la primera cosa que hace Elías, que ayuda para que el cielo se abra y venga un tiempo de bendición y de lluvia a una nación que estaba en sequía. Fíjate lo primero que hace, el versículo número 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Primera cosa, arregló un altar arruinado. Arregló el altar, representa ese lugar de relación, ese lugar de intimidad, ese lugar donde venimos y nos encontramos con nuestro Señor. No esperemos, no podemos esperar, escúchame bien, vivir bajo un cielo abierto, bajo un tiempo
tiempo de bendición, bajo un tiempo donde salgamos de una sequía, a lo mejor espiritual, emocional, una sequía material, sin antes restaurar nuestra relación con el Señor, sin antes restaurar nuestra intimidad con el Señor, sin antes restaurar nuestra relación con la palabra del Señor. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 30, versículo 7. Cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. El incienso representa nuestras oraciones. Y cada tarde cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. Está diciendo Dios: yo quiero que mi altar siempre esté restaurado, que mi altar siempre esté quemándose incienso, no solamente en la vida de Aarón, no solamente en tu vida y en mi vida, sino en la vida de nuestras generaciones. Muchos queremos vivir bajo un cielo abierto. Queremos el beneficio y la bendición de tener a un Dios que es nuestro protector, nuestro proveedor, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que cambia nuestra tristeza en gozo, nuestro lamento en danza. Todo tú y yo queremos eso, pero el problema es que a veces no queremos restaurar el altar, no queremos tener esa intimidad, no queremos tener esa cercanía, ese tiempo donde podemos acercarnos, donde podemos conocer el corazón de Dios, donde nuestro corazón es expuesto a la presencia de Dios y nuestras vidas empiezan a ser transformadas. Recuerden el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que siempre estuvo en una queja. Nada podía satisfacer la vida de ellos. Querían comida, viene y le da Dios maná, se cansan del maná, Dios les da carne, se cansan de la carne y ellos nunca estaban satisfechos. Querían agua, Dios les abre les saca agua de una peña, pero el pueblo nunca estaba contento a pesar de tener aquello que sus corazones deseaban, aquello que Dios les daba, porque no podían encontrar una satisfacción en su vida si ellos no se acercaban a Dios. De la misma manera no podemos funcionar, no podemos vivir, no podemos experimentar un cielo abierto en nuestras vidas si no estamos restaurando nuestra relación y nuestra intimidad con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Fíjate lo que habla en segunda de Crónicas. Este versículo creo que a todos nos encantaría que nos dijera el Señor: dime qué es lo que quieres, pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Qué responderías si Dios en este momento, Él viniera y te dijera: pídeme lo que quieras y yo te lo daré? Lo que tú quieras. Es lo que Dios le dijo a un hombre, no a cualquier hombre, sino fíjate a quién y por qué se lo dijo. Segunda de Crónicas, capítulo número 1, versículo 6, dice: el altar... fíjate lo que dice: ahí en presencia del Señor, Salomón subió al altar que estaba en la tienda de reunión y él ofreció 1000 holocaustos. ¿Te imaginas ver matado 1000 animales en el altar? Era una carnicería, era algo que la verdad a lo mejor no era muy agradable ante nuestros ojos al ver todo lo que pasó en ese lugar. Tanto animal que había sido sacrificado, pero fíjate, y él ofreció 1000 holocaustos aquella noche. Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras. ¿Cómo es que Dios le hace
le dice eso a Salomón porque a Salomón había hecho un gran sacrificio en el altar del Señor. Salomón vino, se presentó ante el altar del Señor. Y eso fue una adoración. Venir al altar, amados, no solamente venir aquí, pararnos enfrente en la iglesia, levantar nuestras manos, sí es algo simbólico, pero el altar es ese lugar secreto a donde tú y yo vamos, a ese lugar donde exponemos nuestro corazón, ese lugar donde damos nuestra adoración al Señor. Y es cuando Dios ve nuestro corazón, ve que nuestro corazón se está derramando en el altar. Y creo que es donde muchas veces Dios nos puede preguntar qué es. Y recordemos ese salmo que dice: Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo? Cuando te deleitas en el Señor. Cuando te deleitas en Él, cuando te deleitas en su palabra y en ese tiempo de intimidad. Ahora, segunda cosa que Elías hace. En el versículo número 2, tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Quiero leerte algo que está en el libro creo que no. En el libro de Esdras capítulo 3, quiero leerte lo que dice en el versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Pero fíjate lo que habla. Elías junta 12 piedras. 12 piedras eran el nombre, es un símbolo de las 12 tribus. Es importante restaurar la relación con el Señor. Es importante restaurar el altar. Pero cuando habla de las 12 piedras, y Esdras también nos está hablando de un espíritu de unidad. Nos está hablando de lo importante de la unidad que debe de haber. Qué importante es restaurar el altar personal, pero qué importante también es restaurarnos en nuestras relaciones. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones Dios nos manda, antes de venir al altar, si tienes algo en contra de tu hermano, ve y arregle el asunto con él. Para Dios es tan importante el que podamos venir a presentarnos de Él, como lo es tan importante el que podamos caminar en unidad. Ahora, una casa dividida jamás va a prosperar. Por más que tú y yo estemos orando que el Señor abra los cielos sobre nuestros hogares, sobre el matrimonio, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestra iglesia, sobre la vida de nuestra nación, pero nosotros no estamos dispuestos a caminar en unidad, a caminar como en unánimes, como dice en Hechos, es bien difícil que podamos ver un cielo abierto sobre nuestras vidas, amados. La unidad es una de las cosas que traen fuerza al cuerpo de Cristo. La unidad nos fortalece, la unidad nos edifica, la unidad es una manifestación del amor de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es tan importante lo que hace Elías. No solamente restaura el altar, sino que está haciendo algo simbólico de lo importante de cuando juntaron las 12 piedras. Era un símbolo de unidad.
Jamás vamos a prosperar si estamos divididos. Este tiempo que estamos viviendo en casa pareciera que sea un tiempo que debe de traer unidad a nuestras familias, pero a veces puede que haya traído división en el matrimonio, haya traído división a veces entre nuestros hijos, haya traído problemas a veces entre nuestros hermanos. En vez de ser un tiempo de unidad, ha sido todo lo contrario. Y podemos orar: Señor, bendícenos, Señor, ayúdanos, Señor, abre los cielos. Pero Dios está esperando. ¿Recuerdas lo que hablábamos el domingo pasado cuando dice que Job, después de haber orado por sus amigos, él fue sanado? Después de que Job pudo, a lo mejor, si algo hubiera en su corazón respecto a sus amigos, la oración que él hizo estaba tratando de traer unidad otra vez en relación con sus amigos. Amados, una casa dividida no va a prosperar. Jamás podremos experimentar una visitación de Dios. Jamás podremos experimentar un cielo abierto. Jamás podremos experimentar una lluvia temprana y tardía sobre nuestras vidas si no hay unidad entre nosotros como cuerpo de Cristo y en nuestros hogares como familia. Tercer cosa que hace Elías. Tercer cosa que hace Elías. Fíjate lo que dice en el versículo número 3, versículo número 34. Recuerden, había tiempo de sequía, había necesidad, no había mucha agua. Y fíjate lo que Elías hace. Dijo, versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Fíjate, hay algo que podemos ver en esta parte. Número 1, Elías restauró un altar que estaba descuidado, restauró la relación con Dios, algo que tú y yo tenemos que hacer para vivir bajo un cielo abierto y que toda sequía en nuestras vidas desaparezca. Número 2, nos enseña lo importante que es la unidad, lo importante de que habitemos en unidad, juntos, unánimes, en un mismo espíritu, pidiendo por algo en específico, que Dios venga a nuestras familias, que Dios venga a nuestra nación, que Dios venga a nuestra ciudad y que el reino de Dios se establezca en medio de nosotros. Número 3, ¿qué es lo que también nos enseña? Ellos estuvieron dispuestos a dar todo. No solamente dieron algo que en ese tiempo era muy valioso. Dieron agua, y no lo dieron una vez, lo dieron 3 veces. Te puedes imaginar la gente diciendo, había gente, siempre en una reunión hay gente de todo tipo. Hay gente que están colaborando, hay gente que a lo mejor nada más están viendo y están criticando, y hay gente que simplemente ni colaboran y nada más, simplemente gente que está ahí viendo a ver qué sucede. Pero fíjate, esa gente hizo algo. Ellos estuvieron dispuestos a dar todo. Dieron el agua, algo que era valioso para la vida de ellos. Qué importante es orar, amados. Qué importante es caminar en unidad, pero qué importante es recordar lo que hemos aprendido nosotros como iglesia, que un verdadero discípulo es aquel que rinde a Dios todo lo que tiene, todo lo que ama y todo lo que hace. Qué importante es el estar dispuestos a dar todo al Señor, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros recursos.
¿Te has dado cuenta que en este tiempo que estamos viviendo, antes de que entráramos a este tiempo que estamos viviendo, muchas veces uno de nuestros pretextos era: no tengo tiempo, estoy demasiado cansado, si yo tuviera el tiempo podía servir al Señor en esta manera, pudiera predicarles a esta gente? Y te das cuenta que ahorita a lo mejor que podemos tener más tiempo, no hay tanta a lo mejor actividad laboral. Y te das cuenta que seguimos teniendo el mismo pretexto de estar cansados muchas veces o que no tenemos tiempo. Pero escucha, no podremos vivir bajo un cielo abierto y salir de un tiempo de sequía si no estamos dispuestos a darlo todo nosotros. Fíjate lo que está hablando aquí en la Biblia, un ejemplo del rey David. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 18. Había una gran mortandad. David había cometido un gran error, había hecho un censo y eso había causado un cierto disgusto en el corazón de Dios y había venido una mortandad sobre el pueblo de Dios. Y de repente podemos leer aquí en Segunda de Samuel 24, 18, dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, levanta un altar, pon atención, a Jehová en la era de Araúna el Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey en rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor rey a mi siervo, a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey. Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré. Fíjate lo que el rey David está diciendo. Él está diciendo: te lo regalo, hay animales, hay leña, o sea, el terreno es tuyo. Y dice el rey David: no, te lo voy a comprar. Dice: por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada a mí. Está diciendo: no, yo no voy a ofrecer algo a Dios que no me esté costando a mí. Es muy fácil ofrecer algo que no nos ha costado. Pero ¿qué tal cuando tenemos que dar de aquello que nos ha costado en la vida? De aquello que a lo mejor tú y yo hemos tenido que trabajar para poder colaborar, y poder dar eso que hemos trabajado, que a lo mejor apreciamos, lo amamos, o son cosas que nos gustan, y decir: ok, lo ofreceré a Dios esto. Ahora, y eso lo podemos ver en la Biblia, en todo el resto de la Biblia. Mismo Juan 3:16, Dios ofrece a su Hijo Jesús, algo que Él amaba. Abraham ofrece a una de las cosas, escucha, creo que lo que más amó en la vida, ofrece a su hijo Isaac. ¿Cómo nosotros podemos pensar que podemos nosotros, escucha, sí orar, sí caminar en unidad, pero no estar dispuestos en dar lo mejor a Dios en cuanto a lo que tú y yo podemos tener o hacer? Y son cosas que decimos: no, aquí no.
Pero estamos en un tiempo, yo entiendo, amados, que podemos estar en un tiempo donde a lo mejor estemos siendo ajustados y apretados en algunas áreas de nuestras vidas, pero como en algunos momentos se los he comentado, los momentos de necesidad no justifican que tú y yo dejemos de mostrar nuestra generosidad al Señor. Y no estoy hablando solamente económicamente. Estoy hablando en todos los aspectos. Es sorprendente, hace poco se los comentaba, creo, y yo lo escuchaba, un amigo nos compartía, nos hablaba sobre esto, como aquella viuda que viene al templo cuando está Jesús y están trayendo las ofrendas, y Jesús le dice, ¿quién dio más? Aquellos que venían y traían grandes bolsas llenas de monedas y traían dinero y los vaciaban en donde juntaban las ofrendas. Y llega esta mujer viuda que saca su bolsita donde tenía sus monedas, y a lo mejor echó las poquitas monedas que ella tenía. Jesús le dice, ¿quién dio más? ¿Esa mujer viuda o esos hombres que dieron esa gran cantidad? Todos hubiéramos respondido lo mismo. Ellos, mira todo lo que ellos dieron, cuánta cantidad de dinero dieron. Jesús dijo, no, el quien dio más fue esa mujer. Y esta mujer nos enseñó algo bien importante, a poner, escúchame bien, nuestro afecto por Dios por encima de las necesidades que tú y yo tenemos en nuestras vidas. Estamos en tiempos donde es algo que Cintia y yo lo hemos practicado en nuestras vidas, no solamente en este tiempo, sino por muchos momentos donde hemos pasado de necesidad en nuestras vidas, hablando de necesidad en todos los aspectos. Los momentos de necesidad es donde hemos sabido que donde más hemos tenido que practicar nuestra generosidad. Y no solamente nuestra generosidad, manifestarla dándole a alguien o traer un recurso a la casa de Dios o darle a Dios, sino es cuando más nuestro tiempo, nuestra entrega, nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, saber que lo tenemos que dar a Él sin ninguna reserva. Elías les está diciendo, hemos restaurado el altar, ok, vamos a hacerlo en unidad, pero ahora se requiere algo, den lo mejor de ustedes. Se requiere que den el agua que ustedes tienen. Oye, Elías, y si no responde, nos vamos a quedar sin agua, vamos a estar más amolados que como estábamos antes. Traigan agua, y le dicen, échenlo una vez. Y está bien, una. Dice Elías, otra vez. Elías, 2, o sea, no te pases. 2, y dice otra vez, 3 veces les está pidiendo que den lo mejor de ellos que ellos tenían y valoraban en ese momento. ¿Qué es aquello que Dios puede que te esté pidiendo en este tiempo y tú estás aferrado a retenerlo? Al tú estar reteniendo eso, estás reteniendo también que los cielos se abran sobre tu vida. Estás reteniendo esas nubes que quieren desbordarse sobre tu vida, amado. El rey David nos da ese gran ejemplo. Dice, yo no ofreceré cosa a mi Dios que a mí no me cueste alguna. No podemos dar a Dios aquello que no nos cuesta. No podemos estar como en el tiempo de Malaquías, cuando dice que ellos daban aquello que estaba feo, aquello que no servía al Señor. No. Dios es un Dios que debemos dar lo mejor, y es dar toda nuestra vida a Él. Por último, termino con esto. Dice versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Por qué Elías hizo todo eso? ¿Sabes por qué Elías hizo todo eso? Simplemente por obediencia al Señor. ¿Recuerdas cuando Jesús convierte el agua en vino? ¿Qué fue lo que María le dijo? Hagan todo lo que Él les dice.
el cielo se abre, la sequía puede quitarse cuando restauramos el altar del Señor. Cuando caminamos y arreglamos asuntos pendientes y empezamos a caminar en unidad. Cuando estamos dispuestos a dar a Dios lo que más amamos, a rendir a Dios lo que más amamos, todo lo que tenemos y todo lo que poseemos en la vida y todo lo que hacemos en la vida. Y sobre todo, escúcheme bien, cuando estamos dispuestos a obedecer su palabra. No hay cielo abierto sin obediencia. No hay avivamiento sin obediencia. No hay manera de salir de la sequía sin obediencia a la Escritura. Amados, es tiempo de restaurar nuestra comunión. Volvamos a Jesús. Es tiempo de restaurar esas relaciones que a lo mejor están quebradas y empieza a caminar en unidad. En tu hogar principalmente, con aquellos que te aman y están cerca de ti. Y sobre todo estén dispuestos a dar a Dios lo que Él nos pide. Y demos lo mejor que nosotros tenemos. Recuerden algo, un discípulo es aquel que rinde a Dios todo lo que hace, todo lo que ama y todo lo que tiene. Y un discípulo es aquel que obedece la palabra del Señor. Y después de eso, Elías ora y viene una gran lluvia sobre esa nación y la sequía se acaba. ¿Queremos ver en este tiempo un cielo abierto? Hagamos esas 4 cosas. Y estoy seguro que veremos el cielo abrirse sobre nuestras vidas. ¿Ok? ¿Por qué no oramos en esta mañana? Padre, muchas gracias por esta mañana. Quiero pedirte que nos ayudes en este tiempo que a lo mejor puede que estemos atravesando algunos de sequía en diferentes manifestaciones en cada uno de nuestros hogares. Se ha manifestado la sequía de una manera diferente, Señor, pero tú puedes ayudarnos. Y oramos que venga tu reino sobre nosotros. Oramos que nos ayudes a restaurar el altar de nuestra relación contigo. Ayúdanos a caminar en unidad. Ayúdanos a darte lo mejor a ti. Señor, no ofreceremos cosa que no nos cueste. Señor, y sobre todo, ayúdanos a obedecer tu palabra en medio de estos días y en este tiempo. Y tú abrirás los cielos y vendrá una gran lluvia sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestra nación y sobre esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga y caminemos con el Señor. Restauremos el altar, obedezcamos, caminemos en unidad, sea alguien que dé a Dios lo mejor y alguien que obedezca la palabra. Bendiciones.